personaje del día a esta hora, Orlando Villar. ¿Por qué Laura Sarabia se ha vuelto a nombrar y es noticia el día de hoy? Gabriel, es noticia el día de hoy, Gabriel, porque más temprano aquí en Caracol Radio en 6 AMW se escuchó la voz del presidente Gustavo Petro en la que, claro, Gabriel, en esas declaraciones tan extensas que hace el presidente Gustavo Petro, pues se omiten algunas cosas. Y el presidente habló del tema de la salud, el desfalco en la salud, la crisis en el sistema de salud, y habló el presidente Gustavo Petro sobre lo que ocurrió en precisamente los dineros del sistema. Y habló y se refirió el presidente a una mujer, dijo él, hojas de vida de los interventores de EPS que llegaron desde la Cancillería en ese momento cuando Laura Sarabia era la ministra de Relaciones Exteriores y que ese procedimiento no fue correcto. Dijo que hay responsabilidad política en esa cadena de decisiones. El mandatario dijo en ese audio, Gabriel, que en su momento a ella, dice, la engañaron, no le, que él había dado la instrucción, había dado la orden que no nombraran a políticos ahí. Vea, si quiere escuchemos lo que dijo exactamente el presidente Petro. Le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma de la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero me demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad. Pues Gabriel, fue ingenua, o sea, la califica es como una víctima, al parecer, de actores políticos que estuvieron detrás de la entrega de esas hojas de vida. ¿Laura Sarabia ingenua? Eso le dijo el presidente, que la engañaron, que ella es una víctima de lo que ocurrió. Pero además, Gabriel, lo que pasó, y hemos mencionado en varias oportunidades, lo que ha sido el desempeño de las EPS intervenidas, que tienen indicadores mucho más deficientes de cuando el gobierno no, la Superintendencia de Salud inició esa intervención. Pero además, mire, Gabriel, paradójico que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en varias oportunidades ha insistido en que la superintendencia es la que hace las intervenciones y que los interventores son independientes al gobierno nacional, que ellos no tienen ninguna injerencia. Pero aquí abiertamente y públicamente el presidente Gustavo Petro señala cómo desde la Cancillería entonces llegaban hojas de vida reconociendo y reclamando los puestos de los interventores que terminan haciendo gestión indebida, como lo explica el mismo presidente Gustavo Petro. Bueno, Laura, usted le están echando la culpa de todo. Buenas tardes. Hola, Gabriel. ¿Ustedes me están jugando una broma? No, fue el presidente el que reconoció que usted estuvo involucrada en el saqueo a la salud. No, pero fue una víctima, fue ingenua. ¿Es en serio me están diciendo eso? Ay, no. No me gusta este humor tan londinense, Gabriel. Y la verdad es que estoy impactada con todo lo que se ha dicho en una sola semana. La verdad no entiendo por qué me están echando a mí el agua sucia, ni que fuera de la derecha. Yo todo lo que he dicho y hecho ha sido honesto. Ahí están los chats. Si quieren podemos utilizar un polígrafo. No, pero no, déjelo tranquilo. Yo no tengo, bueno, yo puedo conseguirme uno, pero no. Bueno, lo de la semana pasada, la verdad me quedé callada porque ahora que me digan que estoy involucrada en el saqueo a la salud, eso no, eso sí que no. Y yo solo falta que me echen también la culpa de la salida del técnico de Millonarios. No lo voy a permitir. Bueno, señora, ya. Bueno, trinó Laura a propósito del tema. Sí, sale al paso esa declaración, ese audio que hemos publicado aquí en Caracol Radio, en 6 AMW, y le dice específicamente a la Fiscalía entonces que lleven al presidente Gustavo Petro entonces, que señale entonces en declaración juramentada del presidente a ver quién le suministró esa información o de dónde la saca él, que haga además análisis de chats, que revisen las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, específicamente el 30 de octubre del 2024, que es una fecha clave en este caso. Quienes lo están observando ahí en pantalla y quienes nos escuchan, la petición que hace Laura a la Fiscalía. Bueno, señor, pero atención, hay primicia en Caracol Radio y tiene que ver con el mismo tema. Juan Fraile, ¿qué pasó?
Gabriel, el presidente Petro primero está reconociendo que durante el primer año de gobierno la intervención de las EPS fue un fracaso. Dice el presidente que Laura Sarabia lo traicionó. Y sobre el tema de las hojas de vida, cuando el presidente está hablando, quienes estaban viendo la locución en ese momento, las cámaras de Palacio enfocaban a Luis Carlos Leal. Él era en ese momento el superintendente de salud que salió en medio de esas tensiones que se generaron en Palacio entre el presidente, Laura Sarabia, y por qué no estaba funcionando la intervención de las EPS. El doctor Luis Carlos Leal no había hablado con los medios de comunicación desde que salió de su cargo. Lo contactamos y dijo, mire, ya que el presidente puso el tema sobre la mesa, yo tengo libertad de hablar. Testimonio exclusivo para La Luciérnaga, Caracol Radio habla. Por primera vez desde que sale del gobierno y en medio de semejante calentura por el tema de la intervención a las EPS, Luis Carlos Leal, el ex superintendente de salud. Le preguntamos qué opina de lo que dijo el presidente Petro y si se sintió engañado por Laura Sarabia con la entrega de las hojas de vida para posesionar interventores en las EPS. Esto fue lo que dijo. Bueno, la verdad yo me siento satisfecho con que la verdad empiece a salir a la luz. Ser engañado o ser traicionado no se configura como un delito. Hay un nivel de confianza en el gobierno nacional que uno debe tener para poder trabajar en equipo, y ser traicionado en esta fe no se configura como un delito. Delito hubiese sido que como Superintendente Nacional de Salud no hubiéramos ejercido las labores que teníamos que ejercer, que en este caso fue continuar vigilando la labor de aquellos interventores que se habían nombrado para poder verificar que sus labores fueran acotadas o acordes a la ley. Cuando nos dimos cuenta que efectivamente había negocios alrededor de la salud con estos interventores en particular, lo que hicimos fue ir a la Fiscalía General de la Nación aportando las pruebas que en estos momentos reposan allí y que esperamos se pueda continuar sabiendo lo que pasa con la salud de nuestro país. Lamentablemente, quienes luchamos por proteger los derechos de la salud de las personas, pues terminamos siempre inmersos en algunas mentiras y en algunos engaños por seguir protegiendo el negocio de los corruptos en Colombia. Gabriel, estábamos escuchando lo que nos contaba Orlando. Laura Sarabia insiste en negar que ella no tuvo nada que ver con el nombramiento de los interventores. Le preguntamos específicamente eso al doctor Luis Carlos Leal. Es la primera vez que habla desde que salió del gobierno y esto es lo que le responde en exclusiva a La Luciérnaga. Le entregaron las hojas de vida para los funcionarios interventores de la CPS. ¿Quién se las entregó? Ni soy quien para determinar quién tuvo realmente la responsabilidad. Lo cierto es que efectivamente a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que efectivamente había sido una orden del presidente de la República, con lo cual claramente verificado que si hubieran cumplido los requisitos se dio esa designación. Yo lo que pienso y lo que espero es que la Fiscalía General de la Nación, que ya tiene todas las pruebas en su conocimiento, reúna esas pruebas para que efectivamente verifique quién tuvo la responsabilidad dentro de toda esta configuración de este entramado de traición, como bien lo ha denominado el presidente de la República. Se configuró para que lamentablemente los negocios alrededor de la salud siguieran perdurando, mientras efectivamente hacíamos nosotros o tratábamos de hacer el control efectivo para que estas fugas se acabaran. Y como lo dijo el presidente, necesitamos una solución de raíz, como lo ha propuesto el gobierno en distintas oportunidades, una reforma a la salud que elimine la intermediación, porque mientras ese cáncer siga existiendo, pues no va a haber enfermedad que se cure. Ahí está entonces, en exclusiva el testimonio de Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gabriel, pero lo que están reconociendo es absolutamente grave. Su proyecto tal vez más importante en el arranque del gobierno para el presidente Petro era la reforma a la salud, intervenir las EPS, acabar el desgreño de las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas. Lo que están reconociendo es que entraron personas no idóneas, entraron personas a seguir haciendo negocios y eso lo muestran las cifras. Le voy a dar algunas muy rápido. Bueno, no solamente que entraron personas, por lo menos al superintendente de salud le dijeron que era de la mano derecha de Laura Sarabia y era una orden de la presidencia de la República. No sabemos si Laura entonces actuó a nombre propio o actuaba diciendo que era orden del presidente y por supuesto al verla en el cargo y ver en los cargos que había desempeñado en la presidencia, pues el doctor Leal me decía no tenía otra opción que creerle. Pero mire lo que pasó con estos interventores. Hemos tenido 34 desde que empezó el gobierno del presidente Petro. En 2025 cambiaron a los interventores de 8 EPS. En 2024 cambiaron a 7 interventores de las EPS para un total de 34 cambios. Gabriel, cuando llegó el presidente Petro, las EPS le debían a los hospitales y clínicas 12,55 billones. Hoy las EPS le deben a los hospitales y clínicas 24 billones de pesos. Y después del descalabro, el presidente lo que quiere es liquidarlas para que se borre el descalabro que han dado con el dinero de la salud de los colombianos. Ojo, la nueva EPS es la más fregada de todos, Gabriel. Yo creo que 1 de cada 10 colombianos o más, el porcentaje es más,
está afiliado a la nueva EPS y se preocupa cada vez que salen las cifras. En 2022, la nueva EPS debía 5.4 billones. Luego de la intervención, las deudas de la nueva EPS son 21 billones de pesos. Ha tenido 3 interventores. Y recordemos lo que pasó con Sanitas. El grupo Keralty, una intervención que se hace, debían 900.000 millones y cuando la devuelven, la EPS tenía deudas por 1,61 billones de pesos. Resultó peor el remedio que la enfermedad.